Hola jóvenes, sean bienvenidos a nuestra sesión de este martes 6 de abril del 2021. Bueno, entonces vamos a retomar los ejercicios que habían quedado pendientes. Entonces, muchachos, ahí estamos. Muy bien, entonces estamos dentro de esta serie y por los problemas que seleccionamos ayer es la continuación. Entonces, por ejemplo, antes de empezar, vamos a recapitular qué es lo que hemos estado viendo. Lo que hemos estado viendo, pues, es el concepto dependiente, perdón, como una forma geométrica, es decir, como una inclinación de la recta. Ya habíamos visto los casos que se pueden presentar. Después hemos visto las cinco formas que puede tomar la recta. Una de ellas es la forma general, la forma punto pendiente, eh, la ordenada al origen, la que prácticamente corta al eje y las otras dos formas que son las particularidades. En este caso, cuando tenemos una recta que es vertical, ahí la pendiente es infinita, mientras que si la recta es horizontal, la pendiente es cero. También vimos los criterios para poder determinar cuando dos rectas son paralelas. En este caso, dos rectas son paralelas cuando sus pendientes son iguales. Y el otro criterio es cuando pues la multiplicación de los pendientes los da -1. Entonces, esos han sido hasta ahorita lo que hemos visto en la sesión de ayer. Y lo que vamos a hacer en esta, pues, es hacer algunas aplicaciones y mm, vamos a determinar, por ejemplo, en este programa nos dice, en esta serie de programas que son tomados de un libro de Aira, pues tenemos el enunciado que nos pregunta: determina si los siguientes pares de rectas son paralelas, perpendiculares o ninguno de los tipos. Entonces, lo único que tenemos que hacer ahí es que nos dan el criterio y aquí yo los escucho. ¿Cómo empezaríamos a resolver el programa? Primero hay que sacar las pendientes, ¿no? Para saber si son iguales entre sí o si multiplicadas dan -1. Ya se Muy, sabría si son paralelas o perpendiculares. muy bien. ¿Alguien más está de acuerdo con su compañero? Es que no tengo la voz de la brenda porque el equipo de mi Sí. pantalla es muy chiquito. Es aquí, no aquí. Ok, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Entonces, para esto, pues le vamos a llamarle 1, ya está 12. Y ahí entonces hay que despejarlas. En este caso, para 1, tenemos que despejar la ecuación. Entonces, en este caso es 6 menos 2x. Todo hay que dividir entre 3. Entonces, aquí yo voy a reacomodar los términos, porque aquí lo que me interesa a mí es la pendiente. Entonces, en este caso, todo entre 3. Hacemos nuestra división. Y aquí nos queda 2 tercios de x. Y luego 6 entre 3 me da 2. Entonces, aquí la pendiente, aquí la estamos identificando de una forma punto pendiente. Entonces, la pendiente de esta recta es -2 tercios. Luego, lo que hacemos con la otra es lo mismo para 2. Hacemos lo mismo. Entonces, en este caso me queda 3x menos 6 es igual a 2y. Y aquí nuevamente hacemos lo mismo. Decimos que en este caso aquí tenemos y1, aquí tenemos y2, porque son diferentes rectas. Tendremos 3x menos 6, todo dividido entre 2. Entonces aquí nuevamente nos da 3 medios de x. 6 entre 2 me da -3. Y aquí identificamos
a la segunda recta, que en este caso son 3 medios, segunda pendiente. Ahora, aquí ya, hasta aquí, nosotros ya terminamos. Entonces, vámonos al primer criterio. Vemos si M1 es igual a M2. Vemos que son diferentes. Entonces, concluimos que no son paralelas. No son paralelas. Este fue uno de los criterios que nosotros conocemos. Luego, en el segundo criterio, nos diría que M1 y M2, si son perpendiculares, nos tendría que dar -1. Entonces lo hacemos. Tenemos los -2 tercios. Y el siguiente es 3 medios. Entonces aquí efectivamente vemos que 2 que multiplique 2 que divide es 1, 3 que multiplique 3 que divide es 2, entonces efectivamente es 1. Entonces nosotros afirmamos con este hecho que las rectas son, es decir, R1 es perpendicular a R2. Muy bien, muchachos. ¿Preguntas? Hasta ahora no, pues. Muy bien, entonces aquí vamos a hacer otra. Entonces, aquí en este mismo tenor, muchachos, los vamos a ir resolviendo. Entonces, damos unos dos minutitos para que resuelvan esta y ahorita comparamos resultados, ¿sale? Sí, profe. Perfecto, muy bien. ¿Cómo son las rectas, Son muchachos? paralelas. Son paralelas, muy bien. ¿A todos les sale lo mismo? Bueno, vamos a nada más a verificar, por ejemplo, en esta 1 ya tenemos identificada la pendiente. La pendiente es 2. Y ahora en este caso en 2 lo único que tenemos que hacer es pues despejarla. Entonces en este caso tenemos que 2y es igual a ¿quién? A x menos 3. Entonces tenemos eso. Luego pues tenemos que despejar a la y. Tendremos x menos 3 sobre 2. Y ya pues simplificando tendríamos x sobre 2 menos 3 medios. ¿A todos les quedó así, muchachos? Esa sería la ecuación 2. ¿Sí les queda así? Sí, profe, igual. Oh, perfecto, Sí, entonces, profe. muy bien. Entonces aquí tenemos una pendiente 1, aquí tenemos y aquí tenemos la pendiente 2. Entonces, pues nuestra pendiente, ¿cuánto vale? 1 medio. Entonces, pues para empezar, las pendientes M1 y M2, ¿cómo son, muchachos? Diferentes. Si nosotros multiplicamos, si Ah, nosotros es que ya lo había
despejado distinto. La primera Ujú. allí yo la había despejado distinto. Ah, no, pues que la Para primera, tener que, ajá, es que la primera ya está pero, despejada. Aquí vean que ya está despejada. ajá, ahí fue mi error. Ok. Entonces, digo, no hay ningún problema, estamos aquí en la clase. M1 y M2, son diferentes. Si nosotros queremos multiplicarlas, si nosotros las multiplicamos, pues nos da 1. Entonces, tampoco son paralelas. Entonces, no son ni paralelas ni perpendiculares. La intersección sí existe, pero aquí no único que nos está preguntando. Entonces, no, la respuesta de esto es, no es ninguna de las dos. Seguramente por ahí se están interceptando, pero no pertenecen a ninguna de estas tipos. A ver, la 35, muchachos, a ver, unos minutitos. Dejen chicos eso de ruido. Aquí su compañera Joyset nos afirma que son paralelas. Vamos a verificarlo. ¿Quién más nos dice algo? Y también Ernesto, muy bien. Sí, son paralelas. Sí, profesor, son paralelas. ¿Quieren que resolvamos o ustedes están verificando, muchachos? Ya tenemos tres. Tenemos a Joyset, a Freire, a Ernesto y a Esmeralda. ¿Sí están comprendiendo? Muy bien, entonces. ¿Las hacemos o ustedes confían en sus compañeros? Digo de confiar, sí, sí confiamos, ¿no? Yo sí confío en mi compañero Ernesto. Perfecto, muy bien. Entonces vámonos a... Vamos, estas son paralelas. Aquí nomás le vamos a poner la conclusión. Son, son rectas paralelas. Son rectas paralelas. Y ahí ya tenemos en el chat alguien ahí. Perfecto, de Jocelyn. Luego esta que tenemos acá. Pues es lo mismo, muchachos. A ver, vamos a resolverlas y vamos a ver qué resulta. Mientras yo voy abriendo el aula para encontrar algunos de sus ejercicios.
¿Qué les resultó, muchachos? Profesor, ¿qué pasa cuando se tienen incógnitas distintas? Es decir, en una se tiene Y y en la otra tiene X. Muy buena pregunta, Freire. Vamos a ver. Nosotros lo que queremos determinar es la ecuación, esta ecuación que es la ordenada al origen, es decir, mx más b, ¿vale? Y al hacer esto nosotros vamos a tener los criterios de las pendientes. Entonces, por ejemplo, aquí en 1 y aquí tenemos 2, entonces en 1 vamos a tener que y es igual a 3 y en 2 pues tenemos que x es igual con 5. Entonces nosotros debemos de ir a esta representación. Entonces en este caso vemos que en la recta 1, bueno, en lo que es esta expresión de 1, pues aquí no tiene pendiente. Aquí la pendiente, pues no hay pendiente. O sea, hasta este pendiente no existe. Y lo mismo vemos en 2. Vemos que aquí tampoco la pendiente existe. Entonces, pues no podemos determinar. ¿Por qué no podemos determinar? Porque no tenemos las pendientes. Entonces, por ejemplo, no, si no tenemos las pendientes, pues no podemos afirmar si están paralelas o sean perpendiculares, muchachos. Entonces, lo único que tenemos ahí, si nosotros quisiéramos graficar, es que son constantes. Entonces aquí, por el criterio, la conclusión es que no es ni paralela ni es perpendicular. ¿Por qué razón? Porque no tenemos las pendientes. Lo único que podíamos hacer es graficarlas, pero esa sería la respuesta. Entonces, muy seguramente estas son, así como los puso el autor, pues son constantes, pero no son rectas. Entonces, esto tenemos x y y. Y muy seguramente aquí, así nosotros las graficamos, muy seguramente van a ser, estas constantes se van a insertar. Entonces, por ejemplo, si aquí le damos la escala, yo la escala que sí preocupo viendo de dónde pueden ir. Entonces 5 y menos 5, ¿sale? Y aquí tendremos también un menos 5. Entonces, por ejemplo, dice que y es igual a 3, entonces más o menos sería aquí 3. Y pues tendríamos una recta así, horizontal. Entonces, con la gráfica, nosotros los podemos auxiliar. Por ejemplo, si esta recta es igual a 3, entonces es una horizontal. Entonces, si nosotros vemos la tablita, aquí sabemos que la pendiente es 0. Y aquí, viéndolo en forma analítica, nosotros sabemos que no hay pendiente. Ahora, cuando decimos que x es igual a menos 5, entonces la recta es así. ¿Qué significa, muchachos? Que aquí la pendiente, ¿cómo es? Ay, ¿qué fue algo al infinito? Que la recta es infinito. Entonces, pues prácticamente la conclusión es que no son ni paralelas, ni son perpendiculares, porque si para no ser confusa la clase, por ejemplo, si yo tengo que una pendiente 0, y otra es infinita, pues aquí en primera no son iguales. Conclusión, no son paralelas. Pero yo no puedo multiplicar
cero por infinito, muchachos. Es una operación para nosotros en los números reales prohibida. Entonces, simplemente decimos que ni son paralelas ni son perpendiculares. Esa es la conclusión. Y aquí lo estamos viendo en la forma analítica y lo estamos viendo con la forma gráfica. ¿Sí, muchachos? Entonces tengan cuidado con este tipo de problemas porque así aparentemente si nosotros la graficáramos, pues diríamos, pues es que esta se va al infinito y esta también. Pero no, vean las pendientes. Esto no se puede hacer dentro de los reales. No sé si en matemáticas avanzadas hay alguna técnica para aproximarse, porque ya ven que, por ejemplo, pues el cálculo surgió de problemas que los números reales, o sea, que la geometría y la geometría plana y la geometría analítica, pues iban más allá de los límites. Entonces por eso surgió el cálculo diferencial e integral, pero hay cosas que no se pueden resolver. Entonces, lo que se hace, por ejemplo, ustedes, los que llevaron algún, no sé si alguien de ustedes estuvo en algún CECIT, muchachos. No sé si alguien venga de ahí, de algún CECIT, o también llamado vocacional, de los que están por aquí, o que venga de CIME, porque luego me ha tocado que hay chicos que por alguna razón están en el CIME, pero están haciendo dos carreras al mismo tiempo. No sé si alguien venga de CIME o alguien venga de algún CECIT. ¿Nadie? Bueno, miren, el comentario es el siguiente. Generalmente cuando se hace cálculo integral, hay integrales que ya no se pueden resolver por medios analíticos. Entonces lo que se hace es que se van haciendo por series. Se les llama serie de potencias. Y pues aquí en nuestro campo de los reales, creo que aquí ya quedamos muy limitados. Entonces esas operaciones no se pueden realizar, son prohibidas dentro de los reales, pero muy seguramente en el análisis matemático a lo mejor hay alguna aproximación, pero hasta aquí nosotros llegaremos. Muy bien. Bueno, entonces el 39, el 39 nos dice una ruta que pasa por los puntos cuyas coordenadas son 1,2 y 2,1. Determina las coordenadas de los puntos en donde esa recta corta los ejes coordenados. Entonces, muchachos, a ver, esta la vamos a... ¿Quieren hacerla ustedes o quieren que la hagamos? Ustedes me dicen, mejor háganla, ¿no? Para que no se me aburran. Sí, ¿la puedo resolver, por favor? ¿La resolvemos entre todos? Sí, profe, no nos aburrimos, no se preocupe. No se aburren. Bueno. Miren, entonces, pues si tenemos estos puntos, lo primero que tenemos que determinar es que, muchachos, la pendiente, ¿verdad? Entonces, ahí la pendiente, pues, es la elevación que tenemos respecto al eje vertical, respecto al desplazamiento, del mismo desplazamiento respecto al eje horizontal. Entonces, pues ahí tenemos nuestra formulita. Y lo que hacemos es que vamos a restar, pero aquí aparentemente parece que se van a hacer ceros, ¿verdad? Porque aquí tenemos la primera, el punto final, y aquí tenemos la otra que es el punto de inicio, y luego tenemos la otra que es 2 menos 2. Pues parece que se están indefiniendo, ¿no, muchachos? Porque si esto es 1 menos 1, pues es 0. Y la otra, ¿cuánto es? 0. Imagínense que pues esto es pues esto, ¿cuánto es, muchachos? No me vayan a decir por favor que es 1, ¿eh? Porque una vez sí me pasó. Digo, no me estoy burlando, pero una vez me dijeron, alguna vez yo di clase en CECIT y un joven me dijo, eso es 1, profe. Dije, ¿cómo que esto es 1? No, no es 1. Está indeterminado, ¿no? Queda en cero y la pendiente tiende a infinito, ¿no? Exactamente, la pendiente es infinita. Entonces, si es infinita, ¿qué estará pasando aquí, muchachos? Si es infinita su pendiente, esa pendiente es infinita. Entonces, de acuerdo a la tablita, ¿cuál sería el criterio?
Entonces vamos a buscarla. Maestro, Mándeme. no puso mal los números. Es A que ver. es Y2 sería Sí. 2 y menos 1, ¿no? Y2 es 1. Ajá, A sí, ver. exacto. 1 menos Mal 2 número. y abajo 2 menos 1. A ver, entonces los puse mal. Bueno, vamos a corregirlos. A ver, entonces vamos a ver qué hicimos. Entonces tenemos 1, que es el final. Y luego tenemos ¿quién el otro? Sería El 2. 2. Y luego tendríamos el 2. Y luego el otro que sería 1, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces esto nos da menos 1. ¿Y este cuánto nos da? 1. Bueno, entonces aquí la recta sí existe porque es menos 1. ¿Todos estamos de acuerdo ahí? Sí, profe. Muy Sí, bien, profe. Sí. y ahora tomamos Sí. cualquier punto, ¿no? Tomamos cualquier punto y lo damos a la forma punto pendiente. Entonces podemos escoger cualesquiera. Por ejemplo, vamos a escoger este que está aquí. Bueno, nosotros tomamos el que está ahí. Esto nos da 2. Esto nos da menos 1. Y esto nos da menos 1. ¿Estamos bien? Sí, profe. Perfecto. Entonces, pues ya nada más lo que tenemos aquí, pues le tenemos que cambiar los signos. Entonces esto me da menos por menos más. Y esto es menos x. Y aquí tendríamos 1 positivo. Más 2 me daría 3. Entonces, aquí pues tendríamos ya nuestra ecuación de la recta. Ahora vamos a verificarla rápidamente si esto es cierto. En este caso, el primer punto, la ordenada es 2 y aquí es menos 1, entonces 2 es igual a 2, está bien. Ahora rectificamos el otro. Nos dice que 1 es igual a menos 2 más 3 es 1 igual a 1. Entonces aquí, hasta aquí ya nosotros ya concluimos que esta recta es correcta. Pero luego, ¿qué nos dice? Luego nos dice donde corta los ejes coordenados. Ahí no sé quién pueden apagar su micrófono, muchachos. Dice, yo también estoy como. Gracias. Entonces aquí ya tenemos la recta, ¿sale? Ahora nos dice, pues en dónde corta los ejes. Entonces para saber en dónde cortan los ejes, pues tenemos que hacer lo siguiente. Por ejemplo, vámonos por partes. Si yo digo que necesita cortar al eje X, entonces necesito que X sea 0. Entonces en este caso yo tendría Y igual a 3. ¿Por qué razón tengo Y igual a 3? Porque esto es pues menos 0 más 3, ¿sale? Entonces aquí tendríamos el primer punto y le vamos a poner que es X1, Y1. Luego, si decimos que si Y es 0, entonces lo único que tendremos aquí sería menos X más 3 igual con 0. En este caso despejamos a la X y la X es 3. Entonces el otro par es 3, 3,0. Entonces estos son los que cortan precisamente al plano cartesiano. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe, ninguna. No, todo bien, profe. No, profe, gracias. Miren, esto lo podemos, digo ahorita que ya tenemos GeoGebra, lo que voy a hacer es que voy a copiar la fórmula y vamos a ver si efectivamente ustedes tienen aquí su pantalla. Vamos efectivamente la corta, entonces vamos a aprovechar esta herramienta que pues que en clase no se puede hacer muchos
porque necesitaríamos el proyector, necesitaríamos la internet, pero aquí no hay ningún problema. Entonces ahorita les comparto la pantalla. Para graficar. Y ahí vamos a ver, nosotros ya lo hicimos a mano, vamos a comprobarlo con el software. Entonces dejen ver a dónde, a ver si encuentro la pantalla, porque luego no lo guardo. Entonces voy a escribir la función y ahorita se las comparto. Lo dice que y es igual a menos x, que y es igual a menos x más 3. Ok, entonces aquí lo que me interesaría a mí es el corte. Les comparto esto que está acá. Muy bien, entonces nosotros según nosotros, en nuestro ejercicio vimos que va a cortar en 3, va a cortar en 3 al eje X, y aquí estamos viendo que efectivamente, aquí le doy un zoom, que efectivamente está cortando en 3. Luego de nuestro mismo ejercicio nos dice que también va a cortar a 3 unidades a nuestro eje Y. Entonces ahí vean muchachos, que efectivamente hicimos bien el ejercicio, está cortando los ejes tal y como lo estamos diciendo. Luego hay una peculiaridad en la pendiente. Vieron que la pendiente es -1, entonces si nosotros obtenemos el arco tangente, el ángulo es mucho mayor que 90 grados. Entonces en este caso la pendiente o la inclinación que tiene la recta a este tipo de pendientes se les considera que son negativas porque rebasan los 90 grados. Entonces, pues ahí está el ejercicio. ¿Cierto? Inclusive lo podemos resolver con la máquina y si nos cuadra. Ahora, ¿cuál nos faltaría por hacer? Este nos faltaría por hacer, y luego vemos algunos de los que tenemos ahí en el libro que como propuesto. Entonces dejen darle un zoom, que luego hay chicos que lo están viendo en su teléfono y luego no se ve. Muy bien, entonces nos dice el 40. Una recta pasa por el punto 1,1 y tenemos información adicional. Y es perpendicular a la recta que une al punto 1,2 y 1,4. Entonces lo que nos dice es, determina la intersección de esa recta con el eje Y. Entonces, pues ejercicio para ahorita, muchachos. Entonces vean, tenemos que hacer varias cosas. La primera es Profe, sigue encontrar... en GeoGebra. No me digas eso. Entonces aquí está. Ahora sí, bueno, como no lo estamos moviendo, dice una recta que pasa por el punto 1,1, ahí está. Y es perpendicular a la recta que une a la recta que pertenece a 1,2 y 1,4. Después de esto nos dice, una vez que tengamos la recta, tenemos que determinar el corte con Y. Entonces, ¿qué dicen, muchachos? ¿Lo hacemos todos? ¿O ustedes lo hacen y ahorita lo rectificamos? Y esto prácticamente ya serían como problemas sumarios, porque nosotros ya tenemos todos estos conceptos, ya los manejamos bien. Y el único extra es que hagamos el corte sobre el eje vertical. ¿Minutitos, muchachos? Vale, entonces dejen, yo apago mi micrófono porque acá no quiero, estos vecinos de acá me están haciendo mucho ruido, también una película. Entonces dejen, silencio mi micrófono y te
¿Ya encontraron la pendiente, muchachos? ¿Ahí encontró la recta, muchachos? ¿De aquí? Un minuto, profe. Va.
¿Cómo van, muchachos? ¿Quién ya la terminó? Ah, ya por aquí nos contestaron. Ok, muy bien, muchachos. Entonces, vamos a resolver entre todos. Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nosotros tenemos ese punto, pero ese punto, en primer paso tenemos que encontrar, pues para obtener la recta de ese punto tenemos que obtener la pendiente. Entonces la pendiente, bueno, la obtenemos con los puntos de esa recta. Entonces nuevamente nos vamos a nuestra definición de la pendiente. Y ahí tenemos nuestro ejercicio. Entonces, punto inicial, punto final. Entonces, chéquenme si no me equivoco. Entonces tenemos la primera que va a ser 4. Va a ser 4 menos 2. Y luego en el caso va a ser 1 menos 1. Esto es 2. Y esto pues es 0. Entonces pues aquí vemos que pues no hay recta. Porque es infinito. Entonces aquí pues para ver el criterio pues no tenemos ninguna pendiente. Entonces vamos a ver, lo único que tendríamos en este caso sería que recta. Entonces podemos consultar nuestra tablita, pero en nuestra tablita nos dice que si no hay pendiente, entonces el resultado de x es igual a a. En este caso, nuestro resultado pues de x sería 1. ¿Y cómo sabemos que es 1? Porque si nosotros vemos los puntos, el 1 es constante, vean. Es decir, no hubo ningún desplazamiento sobre el eje horizontal, pero sí sobre el vertical. Entonces, por eso decimos que es 1. Ahora, vamos a graficarlo. Nosotros lo graficaríamos de esta forma. Entonces aquí sería nuestro x, y. Entonces aquí tendremos el punto 1. Entonces aquí tenemos el 1, 1, 1. Aquí va a pasar nuestra recta. Aquí va a pasar nuestra recta. En este caso pertenece a x1. No tiene pendiente por lo que ya explicamos. Pero sin embargo, solamente es un número que parte de menos 1 a 1 a infinito. Entonces aquí la pendiente es infinita, no existe. Pero luego nos pregunta, quiero que determines el siguiente punto. Pues el siguiente punto, si lo graficamos, tenemos el punto 1,1. Y ven que ese punto pues está incluido en nuestra recta horizontal. Este sería el punto 1,1. Entonces, lo único que podemos concluir es 1. La recta no existe. Y si la recta no existe, mucho menos va a existir la siguiente, muchachos. Entonces, tengan mucho cuidado con esos ejercicios, porque luego uno los mecaniza, pero cuando nosotros, o sea, el foco rojo se va a prender aquí. Si nosotros vemos que ese infinito es 0, entonces de entrada sabemos que la recta no existe, que no podemos aplicar los criterios de recta perpendicular. Y si no existe la pendiente, pues tampoco va a existir pues ninguna recta. ¿Sale, muchachos? ¿Preguntas?
¿Por qué el punto? ¿De dónde sale? No, ya lo vi. Ya no, gracias. El punto 1,1. Sí, no lo había visto, pero ya vi que ahí dice. Sí, ese nada más lo graficamos y vemos que efectivamente el punto, pues ahora sí que el autor lo diseñó de tal suerte que va a caer en esa recta que es infinita, es un número constante, pero nada más. Entonces no tendría caso desarrollarla. No tiene caso desarrollarla. ¿Por qué no tiene caso desarrollarla? Porque no tenemos pendiente. Dice Osvaldo. Y aquí Osvaldo nos dice efectivamente. Es correcto, Osvaldo. Podemos ocupar A o B. Y aquí en este caso, A o B son constantes. Entonces, en este caso, no importa, no importa si es A o B o C. Lo único que es importante aquí es que va a ser una recta vertical. Por ejemplo, para el caso de cuando la X es cuando la pendiente es 0, entonces también podríamos aplicar que Y es igual a OB y en este caso va a ser una recta horizontal. Sí, entonces la conclusión para este tipo de problemas, sí, sí, sí son muy confusos muchos porque nosotros ya teníamos un esquema, ¿no? De, de calcular las pendientes y desarrollar ya sea paralelo o sea o perpendicular, pero aquí estos criterios, yo sé que yo cuando lo vi alguna vez, yo también me confundí, pero aquí no se pueden aplicar. Entonces la conclusión es que la recta no existe. Muy bien. Bueno, muchachos, hasta aquí serían los problemas. Voy a compartirles los ejercicios de nuestro libro. Entonces, vean si sigue siendo alguno de estos o si les interesaría que desarrolláramos alguno de los que están aquí. Por ejemplo, aquí pues me fui en orden. Primero calcular pendientes, luego pues graficar de las formas conocidas, ya sea punto pendiente o ordenada al origen, pues escribir la ecuación. Luego pues aquí determinamos si son paralelos o perpendiculares. Y lo que tenemos aquí pues sería determinar pendientes y ordenadas. Y luego lo que tenemos aquí es de acuerdo a los criterios de las pendientes, determinar si son perpendiculares o son paralelas. Y la 39 y la 40, porque la 41 es de demostración, pues es lo que hemos estado haciendo. Entonces no sé si de aquí les llame la atención Profe, alguno. profe, esos ejercicios son de área, ¿verdad? Sí, esos ejercicios son los de área, son los mismos que hemos estado tomando. Vale. Solamente ahí ya todos los pueden ver en el aula virtual. Y yo tomé algunos, pero no sé si de estos les interese alguno en particular. ¿El 35 se puede, profe? Claro, aquí nos dice Luis, hoy tenemos a su compañera el 35 y el 28. Entonces vamos a capturar pantalla. Entonces compañera nos dijo, primero tenemos la petición, nos había hecho el 28, ¿verdad? Entonces el 28, el 28, entonces vamos a capturar el 28, ahorita se los compartimos a todos. Este es el 28, y ahorita lo compartimos. Aquí es el 28. El 28. Y luego nos dijo su compañera el 35. El 35, entonces copiamos el 35. Y ahí está el 35.
Ese es el 35. ¿Alguno más, muchachos? Tenemos el 28 y el 35. ¿Alguno más El que 32. el 32? Muy bien, el 32. 32. 32. Que es así como de ese estilo, ¿no? Ahí está el 32. Entonces, miren, de las peticiones tenemos el 28, el 32, el 35. ¿Alguno más que les interese? Muy bien, muchachos. El Entonces, 36 tal vez. el 36. Entonces, vamos al 36. Vamos a ver aquí donde tenemos el 36. Ok, entonces ahí tenemos estos 4. Lo checamos. Muy bien, entonces. Pregunta, muchachos, ¿están viendo la de Power o están viendo otra? Estamos viendo la de los El ejercicios. libro. El PDF. Ah, perfecto. Entonces, déjenme cambio de pantalla. Ok. Entonces aquí. Ya, Volvemos a profe. empezar. Ok, gracias, muchachos. Entonces, miren. Aquí en este caso, muy seguramente no está, es que no copié el enunciado, pero el enunciado debe de decir, sí, mejor lo copio mucho, porque luego uno conoce esto, ya no se acuerdan de qué estaban haciendo. Como todos los ejercicios, después llega un momento que todos los uno igual. Aquí voy a pegar el enunciado, ya estoy copiando el enunciado, ahorita se lo pego a la presentación, porque luego no sabemos ni qué estábamos haciendo. Muy bien, entonces aquí tenemos el enunciado. Entonces nos dice el enunciado: determine la pendiente y la ordenada al origen de cada una de las relaciones siguientes. Entonces, en este caso, lo que tendríamos que hacer es, pues en primera, dejarla de la forma que nosotros ya conocemos, que es la ordenada del origen. Entonces, de aquí debemos de partir hacia acá, ¿sale? Y es igual a mx más b. Esto, así como la tenemos, esta ecuación como está, se le llama también, sería una sexta forma, sería la forma canónica, donde que nosotros hacemos, pues necesitamos eliminar la fracción. Entonces, en este caso, el mínimo común múltiplo de 3 y 4 pues es 12. Entonces vamos a multiplicar 12 por toda la ecuación. Y también tenemos que multiplicar esto por 2. Entonces, con esto quitamos los enteros. Entonces decimos 12 entre 3 me da 4. 4 que multiplica x más 2 entre 4 es 3y. Y esto es 12. Y lo único que voy a hacer es que vamos a despejar a la y. En este caso la y va a ser, aquí la voy a dejar de la misma forma, que va a ser 4x más 2. Entonces ahí tenemos los 4x más 2. Y luego nuevamente tengo que dividir entre 3. Entonces en este caso me va a quedar 4 tercios de x más 12 entre 3 me da 4. Entonces aquí rápidamente vemos que la pendiente es menos 4 tercios. Y está cortando al eje vertical en 4. Entonces esa sería la respuesta, muchachos. ¿Vale? ¿Preguntas? Ok, bueno. Y luego, Gracias, profesor. sí. Y luego el otro criterio, muy seguramente nos están preguntando si estas rectas son perpendiculares. A ver, déjenme ver dónde lo sacamos. Esta es
X igual a X, Y igual a X. Sí, de aquí voy a copiar el enunciado, nomás que me deje. Aquí ya me dejó. Es que cuando uno tiene un abierto, muchos, como que se pone en primer plano y otras aplicaciones las bloquea, entonces me cuesta un poquito de trabajo. Entonces aquí sería, este sería el encabezado, que creo son todas, ¿no? Todas son de este estilo. Luego nos dice que pues, que de acuerdo a esos pares de rectas, vemos si es alguno de los casos que conocemos. Entonces, pues en la primera pues no tenemos que hacer mucho porque aquí lo único que nos interesa es que es el criterio de las pendientes. Entonces, si esto es 1 y esto es 2, pues aquí la primer pendiente, pues la primer pendiente vale 1. Luego, en este caso de 2, pues sí tenemos que despejar. Si tenemos que despejar, esto sería menos Es x. perpendicular, ¿no? Sí es perpendicular. Es x menos 1. Entonces, vemos que aquí la pendiente 2 pues es menos 1 y efectivamente, como dijo su compañero, si nosotros hacemos el producto nos da menos 1 y aquí lo comprobamos, 1 menos 1, este es 1. Entonces la conclusión que tenemos es que R1 es perpendicular a R2. Entonces vean cómo ya nosotros ya podemos identificar rápidamente por criterios sin graficarla. Luego en la 2, pues aquí nuevamente tenemos esta misma situación, 1 y 2. Entonces tenemos que despejar en este caso a nuestra y para dejarla en forma punto pendiente. Entonces lo único que hacemos pues es que vamos viendo los puntos. En este caso este va a ser x más 2 y luego este va a ser igual, a ver, una forma más fácil para despejarla sería esta. Voy a sumar x, ay no se ve, voy a sumar la x más la 3y, que es igual a menos 2, y luego lo que hago es que voy a dejar a la y despejada. Esto va a ser menos x y eso sigue siendo menos 2. Y tendríamos este caso, x sobre 3 menos 2 tercios. En este caso nuestra pendiente es menos 1 tercio, que es lo que realmente nos interesaba. Luego vamos a despejar a 2 y aquí lo que hacemos es que es 6y igual a menos 2 x más 5. Todo lo dividimos. Ay, creo que ya se me acabó. Se me trabó. A ver. Dejen que reaccione la máquina. A ver. Seguimos viéndolo. Ok, entonces. Todo lo que hacemos aquí es 2x sobre 6 más 5 sextos. Entonces, en este caso hay que simplificar todo lo que podamos. Le sacamos mitad a 2, es 1. Mitad a 6, que es 3. Más 5 sextos. Entonces aquí vemos que la pendiente 2 es 1 tercio. Entonces vemos que efectivamente esta pendiente y esta pendiente son iguales. Entonces la conclusión es que R1 es paralela a R2. ¿Sale, muchachos? Ahí sería la conclusión. Y luego el último, pues el último hay que despejar. Y vamos a ver qué nos queda. Entonces le llamamos nuevamente 1 y 2. Entonces en este caso tenemos que es 4y igual a menos 3x más 1. Esto es
3x sobre 4 más un cuarto. Y aquí la pendiente, este pendiente es menos 3 cuartos. Ahora vámonos con la segunda. En este caso tendríamos que 4y va a ser igual a 3x menos 1. Y despejando esto nos daría 3x sobre 4 menos un cuarto. Entonces aquí la pendiente 2 es 3 cuartos. A ver, chequen mucho si no tuvimos ningún error. Para 2. Entonces aquí pues vemos que las pendientes pues no son iguales. Tendrían que ser tendrían que ser negativas. Si nosotros si nosotros las multiplicamos, no nos va a dar el menos 1. Entonces la conclusión es que este par de rectas no es paralela ni es perpendicular. A ver, por ahí lo están escribiendo en el chat. Tenemos que dejar la y positiva. Sí, siempre tenemos que dejar, siempre tenemos que dejar nuestra y positiva, porque de ella va a depender, más bien ella es la que depende de nuestro valor de x. Entonces, por esa razón, lo único que hacemos aquí es que aprovechamos los inversos aditivos y nosotros pasamos, aquí sumamos un más 4y y aquí lo que hacemos es que también sumamos un menos 4y y lo único que nos queda es 3x menos 1. Entonces ahí está, muchachos. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Sí, Sí, todo bien, profe, todo profe. bien. Sí, profe. Gracias. Muy bien, muchachos. Entonces vamos a dejarle hasta aquí. Mañana nos veríamos, no sé, para más dudas o ustedes cómo se sienten ya piensan que con esto, bueno, más bien ustedes ya se sienten preparados para presentar su evaluación automatizada o necesitan una clase más. Ustedes me dicen. Yo digo que con una clase más. Sí, yo también Sí, digo que profe. con Una una más y clase. ya. Mañana. Sí. Nada más. Perfecto. Perfecto. Entonces, chequen por ahí. Yo voy a buscar otro material. Voy a buscar otro texto para poder calcular. Bueno, no para poder calcular, sino para darle ejercicios nuevos, porque creo que estos ya, de alguna forma, ya los dominamos. Entonces, yo en el grupo de métodos 1, no sé si a ustedes les compartí, es un manualito para los muchachos de SBI. Hagan de cuenta que los dos entran, necesitan recordar lo que es el álgebra. Entonces dejen ver si yo me acuerdo que lo tengo ahí a la mano. Primero vemos si hay algún ejercicio de AIRA que lo hayan tratado de hacer o que les resulte interesante. Y después déjenme ver, creo que también hay programas de estos, de AIRA, perdón, de AIRA, de libro de matemáticas, de talleres de matemáticas, que es un libro que es un libro colectivo, es un libro colectivo para los muchachos también que ingresan a primer trimestre. Vamos a ver si hay algunos ahí pues que nos resulten interesantes. Y si ustedes ya mañana concluimos, si ya con eso ya es suficiente para que ustedes estén preparados y puedan realizar exitosamente su evaluación. Yo estuve revisando sus calificaciones, muchachos, la mayoría salió muy bien. Entonces, pues ahora sí que empezamos bien nuestro trimestre y pues hay que seguir así, muchachos. Todos piensen en la mayor de las calificaciones y pues este curso de métodos, ustedes van a decir, bueno, ¿para qué me sirve? Pues el primer punto, tienen que
pues ahora sí, obtener buena calificación en este curso, tener una buena calificación en este curso. Y la otra es que les va a ayudar como apoyo a sus materias de microeconomía 1 y estadística 1. Entonces, pues empezamos bien y esperemos terminar igual de bien, muchachos. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana. Que tengan una excelente tarde. Cuídese, profe. Igualmente, Gracias, profe, profe. cuídese. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchachos.